Buenos días, gracias por acompañarnos el día de hoy en nuestro servicio divisional en español. Yo soy el capitán Iván Velázquez, oficial del cuerpo de Bound Brook, y el día de hoy estaremos viendo un pasaje del libro de Mateo, capítulo 5, llamado Las Bienaventuranzas. El poder del pecado, su amor es fuerte y poderoso, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Conmueve el mundo con su estruendo y nos asombra con maravillas, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracia sublime, perfecto es su amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste allí, y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Todo el caos, nos adoptaste como tus hijos, el Rey de gloria, el Rey de gloria, el que gobierna con su justicia y resplandece con su belleza, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublime, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste allí, y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro porque lo hiciste en mí. Muerte venció, digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció, digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció, digno es el Cordero de Dios, digno, gracias sublime. Como dije antes, el pasaje de la escritura del día de hoy viene de Mateo, capítulo 5, versículos 1 al 12, y dice así: Viendo la multitud, subió al monte, y sentándose, vinieron a él sus discípulos. Y abriendo su boca les enseñaba diciendo: Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios.
Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. El Señor bendiga la lectura de su palabra. Oh, cuán amor inagotable, fidelidad incomparable, grandes cosas hecho Dios por su pueblo. Ha sido lluvia a las naciones, cambiaste el lloro por canciones, grandes cosas hecho Dios por su pueblo. Y toda la creación se levantará y delante de su trono proclamará: qué grande y bueno es Dios. Su pueblo dice gracias, su pueblo dice gracias, porque grandes cosas hecho Dios por su pueblo. Tu pueblo dice gracias, su pueblo dice gracias, porque grandes cosas hecho Dios por su pueblo. Oh, cuán amor inagotable, fidelidad incomparable, grandes cosas hecho Dios por su pueblo. Ha sido lluvia a las naciones, cambiaste el lloro por canciones, grandes cosas hecho Dios por su pueblo. Y toda la creación se levantará y delante de su trono proclamará: qué grande y bueno es Dios. Su pueblo dice gracias, su pueblo dice gracias, porque grandes cosas hecho Dios por su pueblo. Su pueblo dice gracias, su pueblo dice gracias, porque grandes cosas hecho Dios por su pueblo. Porque grandes cosas hecho Dios por su pueblo. Porque grandes cosas hecho Dios por su pueblo. El pasaje que hemos leído antes de las bienaventuranzas nos enseña Jesús cómo debemos reaccionar, cuál es la actitud que debemos tomar frente a las distintas circunstancias de nuestras vidas. Pero antes de leer el pasaje y de ver versículo por versículo qué es lo que nos dice Jesús, es importante también entender el contexto de este pasaje, el libro en el que se encuentra y los sucesos que sucedieron antes de este momento. Cada uno de los evangelios fue escrito para una audiencia en particular. Por ejemplo, Marcos fue escrito para una audiencia romana, Lucas para los griegos y Juan para los gentiles. Mateo fue escrito con una audiencia judía en mente, y por esta razón tiene algunas características que lo distinguen de los demás evangelios, aunque todos hablan de la vida de la misma persona, Jesús. Una de estas características es que Mateo usa la expresión reino de los cielos en lugar de reino de Dios, y esto es porque para los judíos el nombre de Dios es algo sagrado. Otra característica que diferencia a Mateo de los otros evangelios es que hace referencia frecuente a las profecías del Antiguo Testamento. Un pueblo judío estaría familiarizado con estas profecías y sería importante para ellos ver cómo estas profecías se iban cumpliendo en la vida de Jesús.
El día de hoy vamos a ver una porción de un discurso de Jesús conocido como el Sermón del Monte. Esta es la primera parte conocida como las bienaventuranzas. Pero ¿qué sucedió antes de este discurso? Vemos en el capítulo 3 de Mateo que Jesús fue bautizado por Juan el Bautista en el río Jordán. En el capítulo 4, Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto donde fue tentado por Satanás. Después de esto, Jesús inició su ministerio público predicando: arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Y empezó a llamar a hombres comunes a que los siguieran y se convirtieran en sus discípulos. Jesús enseñaba en el templo y sanaba a los enfermos que le traían. Y esto captó la atención de mucha gente. Por eso, en este pasaje, él se encontraba rodeado por una multitud. El tema del Sermón del Monte es el estándar de justicia que los pecadores arrepentidos deben seguir en sus vidas. Estas enseñanzas nos revelan cómo debe ser la vida de un creyente arrepentido y en cierta forma nos recuerda a cuando Dios le dio a su siervo Moisés la ley para que la diera a su pueblo escogido. La ley de Moisés regía el reino natural del pueblo escogido de Dios. Las enseñanzas del Sermón del Monte rigen y regirán el reino espiritual de la familia de Dios. Una de las formas más evidentes en que la ley de Moisés y el Sermón del Monte están conectados es en la forma en la que Jesús trae nueva luz o revelación al significado de los mandamientos dados por Moisés al pueblo de Dios. Esos mandamientos como no matarás, no cometerás adulterio, no te divorciarás, no jurarás, comparándolos con otras faltas que podríamos considerar más leves, pero que Jesús enseña son igualmente serias. Pero esa no es la única forma en la que la ley de Moisés y el Sermón del Monte están conectados. La ley de Moisés incluye normas de qué hacer y qué no hacer, que el pueblo necesitaba obedecer para que ellos pudieran vivir en armonía en la tierra que Dios les iba a dar, y que los haría diferente de las demás naciones, separados para los propósitos de Dios. Las enseñanzas del Sermón del Monte incluyen pautas no solo de qué hacer y qué no hacer, pero también qué decir y qué no decir, o qué pensar y qué no pensar. Y en esto vemos que a Dios le interesa todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, toda nuestra manera de vivir, nuestros pensamientos, nuestros deseos, nuestros sueños, nuestros anhelos. No hay absolutamente nada de nuestro ser ni de nuestras vidas que no le interese a Dios. Dios no quiere que parezcamos buenos, Él quiere que seamos verdaderamente buenos, perfectos, como Él es perfecto. Es posible no matar, no robar, no cometer adulterio y al mismo tiempo guardar en nuestro corazón resentimiento, odio, ira, celos, envidia, avaricia. Estos sentimientos y emociones moran en nuestros cuerpos de carne y salen a la superficie en distintas situaciones. Por ejemplo, podemos tener enojo en nuestros corazones, pero no nos damos cuenta de ello hasta que alguien cercano hace algo que nos molesta. Perdemos la paciencia y reaccionamos de mala manera. Y cuando esto sucede, tratamos de justificarnos echándole la culpa a la otra persona. Este es un ejemplo de cómo alguien que desconoce la palabra de Dios reacciona frente a una situación común. Pero nosotros que creemos en el Señor Jesucristo, que nos arrepentimos de nuestros pecados y que buscamos ser cada día más como Él, debemos responder de forma diferente a las circunstancias de la vida. Para esto tenemos las bienaventuranzas, para aprender cuál es la actitud de un seguidor de Cristo frente a las distintas circunstancias y qué promete Dios a los que así hacen. Para aprender cuál es el carácter del verdadero pueblo de Dios. Las bienaventuranzas nos dan una descripción del discípulo perfecto de Cristo. La palabra bienaventurado significa poseedor de gran gozo y paz que resultan de estar bien con Dios. Una especie de recompensa divina por el carácter espiritual interior de la persona justa. Veamos lo que dicen el versículo 3 y 4 de nuestro pasaje del día de hoy. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación.
La primera circunstancia o realidad que todos debemos aceptar es la de nuestra pobreza espiritual. Somos pobres espiritualmente cuando somos humildes y reconocemos que por nosotros mismos no podemos hacer nada para ganarnos la salvación. Esto es cierto de todos los seres humanos. Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos somos pobres en espíritu, pero no todos lo reconocemos o estamos dispuestos a admitirlo. Podemos ver un ejemplo de esto en la parábola del fariseo y del cobrador de impuestos, que se encuentra en Lucas 18, 9 al 14, donde Jesús cuenta la historia de dos hombres que fueron al templo a orar y cómo ellos se acercaban a Dios de manera muy diferente. Mientras que el fariseo se va al frente, se pone en pie y empieza a dar gracias a Dios de forma arrogante por cuán especial y cuán diferente es Él a otros pecadores, a otros criminales, a otros adúlteros o incluso al cobrador de impuestos. Vemos la actitud completamente diferente del cobrador de impuestos, quien humildemente se queda a cierta distancia, se postra y golpeándose a sí mismo, sin atreverse a levantar su rostro, dice, Señor, ten misericordia de mí porque soy un pecador. Aquellos que reconocen y admiten que son pobres en espíritu, Jesús enseña que de ellos es el reino de los cielos. Qué cosa tan maravillosa que el entrar en el reino de los cielos no depende de lo que podamos hacer, de nuestras obras, sino de que reconozcamos nuestras faltas, nuestras imperfecciones y de nuestra necesidad de Jesús como Salvador. Cuando abrimos los ojos al error en el que vivíamos antes de venir a los caminos del Señor, esto produce una tristeza, puede producir incluso lágrimas. Pero estas son buenas, de acuerdo a lo que nos dicen las Escrituras, porque llevan al arrepentimiento. Segunda de Corintios 7:10 dice, la tristeza que proviene de Dios produce arrepentimiento para salvación. A este motivo de llanto se refiere la segunda bienaventuranza cuando dice que quienes por tal motivo lloran serán consolados. Veamos versículos 5, 6, 7 y 9. Bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos serán tratados con misericordia. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. La siguiente circunstancia que el cristiano a veces debe enfrentar es el conflicto, lo cual puede incluir ofensas, violencia, insultos, injusticia. Quienes desconocen la voluntad de Dios o no tienen temor de Dios, reaccionan ante esta circunstancia con resentimiento o con venganza. Ellos piensan de la siguiente manera: si esta persona me hizo esto, yo estoy en todo mi derecho de hacerle lo mismo o hacerle algo peor. Pero lo que nos enseñan las bienaventuranzas es muy diferente. Jesús nos enseña que frente a esta circunstancia, un cristiano debe responder con mansedumbre y con misericordia. Jesús dijo, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Mateo 11:29. Y no solo eso, sino que cuando lo insultaron, se burlaron de él, lo escupieron, lo azotaron, lo golpearon e incluso lo clavaron en una cruz, él no mandó llamar a un ejército del cielo para que lo defendieran, sino que hasta su último suspiro oró por quienes eran la causa de su sufrimiento y dolor físico y emocional, diciendo, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Lucas 23:34. Esto es lo que el Señor quiere que hagamos nosotros cuando somos víctimas de ofensas, de ataques, de insultos o de agresión. Él quiere que seamos dóciles, que tengamos misericordia, que recordemos que Dios nos ha perdonado a nosotros muchos y que Él espera que nosotros perdonemos también a los demás. Podemos tener hambre y sed de justicia, pero no debemos buscar tomar esa justicia en nuestras propias manos. No busquemos vengarnos, amados míos. Mejor dejemos que actúe la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Romanos 12:19. El verso 8 de nuestro pasaje del día de hoy dice, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. La tercera circunstancia que todo cristiano enfrenta a diario es la tentación. Todos sabemos qué es lo que no debemos hacer cuando llega la tentación.
Sabemos que no debemos dar lugar a esos pensamientos en nuestra mente, ni dejar que se conviertan en sentimientos en nuestro corazón, ni mucho menos llevar a cabo la acción, sino que lo que nos enseña la bienaventuranza en el versículo 8 es que debemos tener un corazón limpio. O sea, que debemos rechazar esos pensamientos tan pronto como llegan a nuestra mente para que no se conviertan en pecado. Cuando alguien sea tentado, no diga que ha sido tentado por Dios, porque Dios no tienta a nadie, ni tampoco el mal puede tentar a Dios. Al contrario, cada uno es tentado cuando se deja llevar y seducir por sus propios malos deseos. El fruto de esos malos deseos, una vez concebido, es el pecado, y el fruto del pecado, una vez cometido, es la muerte. Santiago 1, del 13 al 15. Lutero lo explicó así: no puedo evitar que las aves vuelen sobre mi cabeza, pero sí puedo evitar que hagan un nido en mi cabeza. Y un claro ejemplo de lo rápido que un pensamiento se puede convertir en pecado y de cuán devastador pueden ser sus consecuencias, no solo para uno, sino para las personas a nuestro alrededor, es el pecado de David. Esa historia cuando él dio un vistazo en una dirección que no debía ver, cuando se dejó llevar por el deseo, por la lujuria y cometió adulterio, y luego trató de encubrir ese pecado, y luego tuvo que deshacerse del esposo original de esa mujer con la que había cometido adulterio, y luego vinieron más y más y más consecuencias a causa de ese pecado. Dios no quiere que suframos las consecuencias de dejarnos llevar por la tentación. Él quiere que tengamos un corazón puro. Con la ilustración de Lutero, esto significa que tendremos que estar con los ojos abiertos y agitando nuestras manos constantemente para que las aves no hagan un nido en nuestras cabezas. Pero queremos agradar a Dios, ¿no es así? Estamos agradecidos con Él por todo lo que ha hecho y por todo lo que continúa haciendo en nuestras vidas. Queremos honrarle y adorarle con toda nuestra manera de vivir. Le amamos porque Él nos amó primero y queremos hacerlo sonreír con nuestra obediencia. Queremos tener un corazón puro y poder ver a Dios, ¿no es así? Por último, los versículos 10, 11 y 12 dicen así: bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados serán ustedes cuando por mi causa los insulten y persigan y mientan y digan toda clase de mal contra ustedes. Alégrense, porque en los cielos ya tienen ustedes un gran galardón, pues si persiguieron a los profetas que vivieron antes que ustedes, así. La cuarta circunstancia que en algún momento tendremos que enfrentar es persecución. Pero no estamos hablando de cualquier clase de persecución. Nos referimos a la persecución por hacer la voluntad de Dios. Persecución por seguir a Cristo. La clase de persecución que soportaron personas como Sadrach, Mesach y Abednego en el Antiguo Testamento. Ellos no cometieron crímenes, sino que decidieron serle fiel y honrar a Dios por encima de cualquier gobernante o de cualquier ley. Y por esto se vieron perseguidos y acusados y amenazados, que si no obedecían los decretos de ley serían arrojados en el horno de fuego. Pero ellos creían que era más importante obedecer a Dios que al hombre y confiaban que Dios podía salvarlos. Pero dijeron que aún si eso no sucediera, obedecerían a Dios hasta las últimas consecuencias. Qué fe tan grande tenían estos siervos del Señor. Así que hermanos y hermanas, familiares y amigos que hoy nos acompañan, hemos visto hoy que hay muchas circunstancias que pueden llegar a nuestra vida y muchas veces no hay mucho que podamos hacer al respecto de ellas, pero sí podemos elegir cómo reaccionamos a ellas, sí podemos elegir qué actitud tomamos frente a ellas. Y las bienaventuranzas nos enseñan cuál es la forma correcta de responder a cada una de esas circunstancias y también nos enseñan cuáles promesas tiene Dios para sus hijos que deciden así hacer. Así que hermanos, yo los desafío en este día, en esta semana, a que meditemos en este pasaje, meditemos en nuestra forma de obrar, en cómo hemos estado reaccionando y cómo hemos estado actuando cuando estas circunstancias llegan a nuestra vida y que pongamos en práctica lo que nos enseña Jesús en su palabra. Dios les bendiga. Lo viejo ya mas tu amor no cesó.
siempre tu gracia, fundamento es. Lo que pensé murió, tu vida respiró, tu Hijo hace brillar la oscuridad. Por todo lo que haces te damos amor y será nuestra canción. Jesús, te amamos, cuánto te amamos y te adoramos nuestro corazón. Esperanza das al huérfano hogar y lo perdido fue hallado en ti. Por el cansancio das fuerzas en su lugar, tú nos limpiaste, viste tu esplendor. Por todo lo que haces te damos amor y será nuestra canción. Jesús, te amamos, cuánto te amamos y te adora nuestro corazón. Jesús, te amamos, cuánto te amamos y te adora nuestro corazón, nuestro corazón, nuestro corazón. Jesús, te amamos, cuánto te amamos y te adora nuestro corazón. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Esperamos que esta palabra haya sido de bendición para ustedes. Esperamos que se vuelvan a conectar con nosotros la próxima semana. Pueden continuar participando de la adoración con sus diezmos y ofrendas. Y si tienen algún mensaje, lo pueden enviar en los comentarios o por mensaje privado y estaremos en contacto con ustedes por cualquier necesidad que ustedes puedan tener. Que el Señor les bendiga, que tengan una bendecida semana. Cántala con nosotros. Celebrar a Cristo, celebrar. Celebrar a Cristo, celebrar. Celebrar a Cristo, celebrar. Celebrar a Cristo, celebrar. ¿Por qué? Él vive y por siempre
a celebrar, oh, vamos a celebrar que nuestro Señor resucitó. Él vive, Él vive, Él vive y por siempre reinará. Él vive, Él vive. Ahora sí, vamos a celebrar, oh, vamos a celebrar, vamos a celebrar, oh, vamos a celebrar, vamos a celebrar que nuestro Señor